vas a tener que pasar noches sin dormir Ujú. porque él te va a hacer berrinche y te va a volver a hacer berrinche. Y más fuerte, porque si ya Yo porque sé, pues claro, sí, no va a perder la tan satisfacción. El lugar, claro. sí, 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 se requiere todavía más fuerza para reacomodar algo que se Sí. desacomodó. sí. O que nunca se acomodó bien por una cuestión de comodidad, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí lo ves. Pero ahí sería en esto de la comodidad también del narcisismo, ¿no? O Sí, sea, de es cómo ejercer las funciones lo mejor posible, tanto materna como paterna, requiere necesariamente renuncias narcisistas, sí. tanto del propio placer como de la comodidad, de los ideales, o sea, de un montón de cosas. Y sí, fíjate, porque puede ser que tú digas es que tengo que trabajar mañana. Pues sí, pero necesitas quedarte a un lado del bebé hasta que se duerma para efecto de que opere ese organizador cultural que le estás transmitiendo a él para ser un organizador psíquico. Claro. Y para que después lo vaya tolerando cada vez Sí, más, claro, hasta que ya no sea necesario que se queden con él. claro. Claro. Pero pues eso es una chamba. Es muchísimo Sí, trabajo. sí. Los terapeutas infantiles deben de batallar muchísimo Sí, con claro. esto, ¿no? Sí, sí, O sea, claro. porque dices, y además te ven con una cara así como, eso no está fácil. Pues Nos no, vamos no a tardar está. mucho tiempo en eso. Sí, claro. Y no va a ser de una indicación, va a ser de muchas indicaciones. Sí, Entonces, sí, ahí es donde claro. se ve esa ausencia. Sí. Aunque el hombre esté ahí, sea fuertote y todo eso, Ujú, el, el asumir una posición narcisística del papá ujú, y cómoda en el sentido de tú hazte cargo, ujú, ahí se nota, ¿no? ujú. Sí. Y saben que me quedé pensando también en esto del esfuerzo psíquico que eso implica, porque se me vino a la cabeza la imagen, ¿no? De una pareja que en algún momento me decía que el hijo tenía 2 añitos y que de pronto, bueno, eran unos berrinchazos para que él se pudiera quedar en la cuna y que un día se durmieron, o sea, de verdad, al pie de la cuna, así los dos, ¿no? La pareja, y que el niño agarrado el de los barrotitos de la cuna y que así lo vencía el sueño, ¿no? Y se caía dormido, pero se volvía a levantar. Entonces yo decía, qué pulsión, qué pulsión la suya, como para no renunciar, ¿no? Para no renunciar a esos placeres. Y yo pensaba lo fuerte, o sea, de verdad lo fuerte que deben de estar esos padres también para decir, pues aquí nos quedamos, pero La usted renuncia tiene que... narcisista Sí, de los padres, así o es. sea, quedarse ahí a un lado de la cama Ujú. hasta que él, no sé si la palabra se entienda, hasta que él pueda quedarse también ahí en la cama, ¿no? Sí. Una vez no basta, dos veces no, son muchas No, veces, de sí, verdad. Más las regresiones. sí, claro. Con las regresiones, porque ya va, Sí, ya va, ya va, y ¡pum! ¿no? Y exactamente. se va para atrás para Sí, irse otra Sí, vez para sí. adelante. así es. Entonces, ahí es donde se ve esa función ausente, ¿no? Sí, O claro. quizá no hay que ser tan radical, ¿no? Ujú. Se ve como huecos en esa función, ¿no? O sea, a Mm, lo mejor en ujú. otras partes funciona, pero ahí no funciona, ¿no? Sí. ¿Y cuál sería el bienestar de poder hacerlo? Sabes que yo me quedé pensando también que cómo es eso primero que hacen los padres, ¿no? De decirle, usted le tiene que bajar 2 rayitas a su narcisismo también, hijo mío. O sea, cómo le ayuda en su psiquismo a él también para poder poner la energía en otras cosas. Sí, en otras cosas que no van a ser de goce, ¿no? Ni de placer inmediato, pero que van a ser a largo plazo, pero que le van a hacer mucho mejor a ese hijo, a que si ceden rápidamente, ¿no? A ese hijo que se queda ahí en la cunita, ¿no? Con esa pulsión, ¿no? Tan fuerte, pues. Fíjate, Ujú, no sé si se fijaron, pero ujú. ahora para el festejo del Día del Padre hubo muchísimos memes Ajá. donde las tiendas estaban solas, los Ay, papás, sí, los sí. papás tenían que Comprarse su regalo. comprarse su regalo, hacerse su asado, ¿no? Sí. Todo eso. Ujú, Y decía, ¿qué pasó? Yo me acuerdo, yo soy viejo, yo soy de los más viejos de esta asociación. Entonces, yo me acuerdo que
Con mi papá el asunto era diferente y los Ujú. papás de entonces eran diferentes. Ujú. Con todo y las cosas buenas y malas que tenían entonces. Ujú. Pero yo creo que esa diferencia es parte de eso que tú decías, Ujú. ¿no? Si tú quieres que tus hijos te Ujú. quieran después Ujú. y te cuiden, Ujú. tienes que empezar a hacer lo mismo ahorita. Y cuidarlo es eso, poner un límite al hijo, ¿no? Sí, Exacto. O así sea, es. si hay un padre que le dice esto no, usted se va a su cama, Ujú. usted no tiene por qué exigirle a su mamá, usted tiene funciones en la casa, Ujú. tiene responsabilidades conmigo. Claro. Eso que pareciese tan violento Ujú. representa un organizador psíquico importante para cuando tú eres un viejo y el hijo te reconoce lo que hiciste antes. Ujú. Sí. Que yo pensaba que hay cosas que he seguido también con algunos niños, uno, o con algunos papás, a mí, yo me estoy diciéndoles, es que esto es algo que tu hijo no va a entender ahorita, lo va a entender después. O sea, de por qué fue importante que tal vez se pusiera este límite, ¿no? O por qué a lo mejor, aunque es una decisión como las que les Ujú. toca tomar a los adultos, ¿no? En las que los niños pues no tienen decisión, ¿no? Porque pues, los que se hacen cargo son los adultos. Y aunque no le guste y que pueda expresarlo, pues así va a ser. Es algo que va a entender después, cuando crezca, ¿no? Que también es apostarle. Ahorita el que tiene la cabeza para decidir y para ver por tu cuidado, soy yo, no tú. Esto tú no lo decides, todavía no, ¿no? Cuando crezcas y seas un hombre, vas a entender por qué tomé esta decisión o vas a tú tomar la decisión ahora sí por tu familia o por ti mismo. Y yo pensaba que un poquito es así, todas estas como inversiones a largo plazo para la vida de los niños o de los hijos, Ujú. ¿no? O sea, yo creo que también ha sido muy difícil este límite en el narcisismo de la cultura, de poder decir, a ver, un no no es una violencia, es algo necesario y organizador. Y es parte de la vida, es parte de la realidad. Y para que los padres, por ejemplo, padres, madres, lo puedan hacer sin culpa y también sin violencia. O sea, que hay una diferencia muy grande entre yo sentir un límite como algo violento porque limita el narcisismo de alguien y yo por mi narcisismo no lo tolero, por ejemplo, a que esté ejerciéndose una violencia real. Ujú. Pero pues que es lo difícil también de poder El acomodar. punto de equilibrio, ¿no? Exacto. Hay nos muy cariñosos, aunque se digan firmes y fuertes. Ujú. Ujú. Sí, ese equilibrio, ¿cómo lo alcanzas, no? Ujú. Y ese es desde adentro, no hay como... Las escuelas de padres no funcionan. Funcionan que sea los tratamientos, Ujú. ¿no? Los tratamientos de niños con los padres o los tratamientos de la pareja o de la familia. Ujú. Pero las escuelas de padres, por muy buena intención que tengas, o sea, lo consciente ayuda, no le quito, Ujú. pero no transforma. Sí, Exacto. así es. Es que tienes que hacer esto, lo que diario nos piden en la Ujú. consulta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Le digo que no o que sí? ¿Le doy permiso o no le doy permiso? Ujú. Lo que Sí, usted quiera. Al fin de cuentas va a ser lo que usted quiera. Entonces, claro. vamos empezando Ujú. desde allí, Ujú. ¿no? Haga lo que usted quiera. Lo que podemos es pensar porque quiere lo que quiere. ¿A qué deseo obedece? ¿A qué deseo obedece lo que usted quiere, Ujú. no? Sí, Así sea a es. su comodidad, al bien del chico, a su cuidado, A no o, caer gorda. ajá,